tenemos dos mesas muy interesantes. La primera mesa es una mesa de evaluación sumativa y evaluación formativa. Por supuesto que están todos invitados a quedarse, a escuchar. Y la segunda mesa es a las 12, que es de evaluación por competencias, justamente. Si querés comenzar, Sandra, ¿te parece? Después continúa Patricia y en tercer lugar, Karen. Bueno, Sandra, se escucha bien ahí, ¿no? Sí. Se escucha perfecto. Si podés hacer una presentación tuya de tu trayectoria y después comenzar con lo que tenés para contar. Tengo que contar un poquito sobre mí. Buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Sandra Gómez. Yo trabajo como docente universitaria en 3 instituciones de acá de Córdoba. Una es la Siglo XXI, que estoy representando hoy particularmente. Otra es la Nacional de Córdoba y la Católica. Y también estoy en un profesorado. Pero bueno, un poquito eso y tengo actividades de docencia en las 3, pero en la Siglo XXI la gran carga horaria está destinada a investigación. Bueno, ¿es suficiente, Laurita, con eso? Sí. Bueno, contarles un poquito que lo que traigo para compartir tiene que ver con una revista, acá está Marcos Requena, quien es su editor. Se hizo una invitación formal para quienes lo deseáramos pudiéramos publicar, y en relación a eso, bueno, yo tomé uno de los temas que no son específicos de un proyecto de investigación en curso, sino que un poquito armado ad hoc en función de esa demanda, y tenía que ver fundamentalmente con una preocupación desde el ejercicio de la docencia a partir de la emergencia sanitaria, particularmente en aquellas universidades, 2 de las 3 que trabajo, que son tradicionalmente presenciales, ¿sí? ¿No? Así la Siglo XXI, que ya en su propuesta y en su modelo, la virtualidad tiene mucha presencia desde hace un tiempo largo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se generaron estas jornadas y también me invitaron a ver si podía compartir algo de las producciones, bueno, dije, tomo esto porque fue un trabajo de investigación, como les digo, acotado, ad hoc, en función de esta demanda, pero que, bueno, resultó, digamos, con algunas valoraciones interesantes, entre ellas los procesos de evaluación, ¿sí? Bueno, voy a compartir como para que sea más ordenada la presentación y vayamos, no sé cuánto tiempo, Laurita, tenemos. Estimamos 15 minutos para después Bien. poder conversar un poquito. Bien, si me extiendo, tráeme por favor el tiempo, así no me abuso del tiempo de espera. Bueno, en ese sentido el trabajo tenía que ver con identificar aspectos de la adaptación a las prácticas de enseñanza y a los procesos de evaluación en la universidad en estos contextos de virtualización forzada, que, digo, como yo les decía, fue para todas las universidades, pero que las universidades de tradición presencial, en donde las plataformas virtuales existían, las aulas virtuales existían, solo como forma de complementación, y que en algunos casos las cátedras no las utilizaban. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, nosotros, no voy a repetir lo que todos sabemos, en marzo empieza este proceso forzado de virtualización, y yo insisto porque las innovaciones educativas generalmente tienen que ver con un proceso de planeación anticipado que pretende generar una transformación. En este caso, la transformación fue indispensable para el sostenimiento de la continuidad pedagógica, sin dar márgenes o muchos márgenes para que las y los profesores pudieran hacer una adecuación, además muy maratónica, para que las cátedras pudieran sostenerse en su dictado, ¿no? Y entonces ahí viene la indagación, fundamentalmente a profesores, y en ese sentido se arma una encuesta virtual tomando algunos puntos para ver, bueno,
cuáles habían sido esas prácticas y cuáles habían sido un poco los bienestares y los malestares que ese proceso rápido había generado, ¿no? En ese sentido, bueno, por supuesto, es muy, como yo insisto, desde el punto de vista científico, tiene un carácter estrictamente exploratorio, está muy lejos de estar cerrado, se pensó como una instancia de acercamiento para ver qué había sucedido, particularmente de la perspectiva de los profesores. Esto se hizo entre junio y julio de este año, del 2021, y ya habíamos hecho un proceso de indagación semejante, pero con estudiantes de la Católica y de la Nacional en junio del 2020. O sea, la perspectiva de los estudiantes más o menos ya habíamos levantado datos en plena aislamiento y ahora luego de un año y un poco más de proceso de virtualización de las prácticas de la enseñanza, queríamos escuchar un poquito a los profesores. Se lograron 178 respuestas y más o menos un 36% de las respuestas eran profes de la Nacional de Córdoba, un 20% de otras universidades nacionales como la de Villa María, la de Río Cuarto y la de Comahue, y casi un 40% de la Católica de Córdoba, ¿sí? Y muy poquitos profesores de la Provincial de Córdoba. Para analizar los resultados de estas encuestas, se armaron tanto para pensar la encuesta como para luego analizar las tres dimensiones, que es la pedagógica didáctica, en donde, bueno, el punto está puesto en los procesos de transposición, en la selección de recursos, en la nueva secuenciación de los contenidos, en el acotamiento, en algunos casos, de los programas, en las formas de evaluación, una dimensión de los vínculos en el espacio pedagógico, porque la pantalla modificaba absolutamente las formas de intercambio, y la cuestión de las coordenadas espaciales y las organizaciones temporales del espacio pedagógico, porque la virtualidad para gran parte de estos profesores era una novedad, y porque, bueno, también uno tiene que pensar que esas carreras, no solo las instituciones, sino las carreras cuya previsión era cursado presencial y que se forzadamente pasa a la virtualidad, no había sido anticipado ni por los profes ni tampoco por los estudiantes, ¿no? En relación a esas transformaciones, digamos, desde el discurso propio de los docentes, había preguntas cerradas y preguntas abiertas, hubo modificaciones y alteraciones en las prácticas educativas desde esta migración en tres aspectos centrales. Hay otros más, pero digamos los más recurrentes: el tema de las relaciones entre docentes y estudiantes y los vínculos también entre los pares. Si bien yo acá no traigo ninguna novedad, lo que hago es confirmar de parte de las voces de los propios profesores una preocupación fundamental en relación a esa modificación, porque, digamos, no solo porque lo sabemos, y ahora en la misma jornada la simultaneidad y la espontaneidad para expresarse se ve ciertamente condicionada por la cuadrícula de la pantalla, por la necesidad de silenciar los micrófonos, por una cuestión técnica y demás. Entonces, obviamente que en el intercambio, no solo espontáneo, sino aún organizado para tareas específicas en lo pedagógico, se modifica. Otra cuestión que también apareció con mucha fuerza es la suspensión de aquellas asignaturas que tenían una práctica in situ indispensable, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo resolver el dictado de esos espacios en donde el abordaje empírico de experiencia directa debía ser reemplazado por una virtualidad, ¿no? Ahí, bueno, los profesores van relatando distintas formas de resolución, sin embargo, en general ellos consideran que, que la experiencia que allí los estudiantes tuvieron en la virtualidad están muy lejos de poder alcanzar los procesos de construcción indispensables en relación a los objetivos específicos de esas asignaturas en particular.
Y el otro punto, digamos que también los conmovió, fue la incorporación y diversificación de recursos tecnológicos para poner en acción estrategias de enseñanza que ellos, digamos, nunca siquiera lo habían considerado porque el aula física, la pizarra, bueno, un cañón y algunas otras estrategias que ya están habituados, es parte de las disposiciones ya construidas, permitían que el devenir de la clase estuviera claro, ¿no? Yo acá, desde el punto de vista teórico, incorporé esta idea de efectos innovantes en este sentido que quiero remarcar. Generalmente en el saber pedagógico, en la política educativa, las ideas de reforma, las ideas de innovación, insisto, eh, no son consecuencia un poquito del azar, sino que se piensan con antelación, ¿no? Y acá no, la innovación vino empujada, ¿no? Modificó el espacio, modificó la temporalidad, modificó las propuestas pedagógicas, ¿no? Eso, nosotros teníamos cuerpos de profesores, muchas investigaciones en relación a las tecnologías lo han dicho, en donde la resistencia era mayúscula, la incorporación de las tecnologías, y acá, digamos, solo la tecnología era el medio, era el recurso que posibilitaba la continuidad pedagógica. Entonces había que poder hacerse cargo. El segundo punto era tomar la posición de tengo que aprender para poder enseñar en este nuevo contexto virtual. Y entonces ahí, bueno, esta es más simple, la pregunta era qué tan preparado, ¿no? Qué tan se sentía desde la percepción de sí mismo en el dominio de las tecnologías para asumir esta contingencia. Bueno, un 13,8 dijo que no estaba nada preparado, el 62 dijo que estaba moderadamente preparado y un 23% muy preparado, ¿no? Para citar dos respuestas, en primera instancia dice un profesor, saber usar el aula virtual, también los recursos tecnológicos para el trabajo en la virtualidad. Este aprendizaje fue necesario para saber cómo moverme en este medio, ¿no? Logrado en parte, dice. Pero el aprendizaje más sustancial de esta experiencia ha sido repensar la propuesta pedagógica y el recorrido a proponer a los estudiantes en el trabajo en la virtualidad. Una cosa que conmovió, no digo en todos, pero en muchas cátedras, es ese trabajo ya rutinizado de un programa que estaba vigente de hacía mucho tiempo y fundamentalmente los modos de transmisión. Eso se sacudió necesariamente, ¿no? Se reestructuraron los trabajos prácticos, ¿no? Con eso también formas de evaluación para hacerlo sincrónicamente y que cada práctico cierre en sí mismo, es decir, no es con entrega posterior, sino que trabajamos en clase, incluso presentando la consigna, dando un tiempo de 40 minutos para su resolución y volviendo a la puesta en común una vez transcurrido ese tiempo. Esto mismo que decimos, espacialidad, temporalidad, definiciones curriculares y estrategias didácticas, ¿no? El tercer punto que salió tiene que Dos ver, minutitos, Sandra. bueno, tiene que ver, además que con aspectos pedagógicos y didácticos, con los patémicos, ¿no? Cómo enfrentar esa novedad en donde el profesor efectivamente estaba más en situación de aprendizaje en relación a la incorporación de esta novedad, y entonces ahí la añoranza de lo presencial, vencer el temor a la pantalla, el exponerse frente a la cámara, esto aparece, el miedo a la computadora, el tolerar la no respuesta de los estudiantes en las clases sincrónicas, la cámara apagada, los micrófonos muteados, eso ha sido un efecto emocional bastante importante en gran parte de los enunciados de los profesores, y yo como docente debo confesar que también lo sufrí, ¿no? En cuarto lugar, innovar, recrear, inventar para sostener la continuidad pedagógica. Uno podría decir eso es una faceta muy positiva que trajo esta situación tan terrible de la emergencia desde el punto de vista pedagógico, desde la modificación del programa hacia la adecuación de todas las estrategias y recursos para lograr la transmisión. El proceso de familiarización con las aulas virtuales, esto ya lo dijimos, no da el tiempo para que les lea los propios enunciados de los profes.
la incorporación de nuevos recursos multimediales, la generación de nuevos materiales para la enseñanza elaborados con intencionalidad didáctica y que mantuviesen entusiasmados los destinatarios, y el repensar instrumentos de evaluación y acreditación en formato virtual. Por un lado está la evaluación procesual y por otro la de producto, o la final de acreditación, y ahí aparecieron discusiones muy interesantes en torno al reconocimiento de la identidad, desconfianza, bueno, que eran debates también de tipo pedagógico y de tipo ético-político, ¿no? Y lo último que parece es lo que vino, será para quedarse, lo dejo abierto, es una gran inquietud que va a pasar en las universidades que son históricamente presenciales, si esta experiencia va a dejar algún grado de innovación o vamos a volver casi por inercia al estado anterior. Cuando se les pregunta a los profes cómo ellos valoran este cambio, un 3%, un poquito más, dice nada positiva, un 10% poco positiva, un 54% medianamente positiva y un 32% totalmente positiva, ¿sí? Quiere decir que de algún modo esas cifras tan duras nos anticipan a lo mejor el grado de comodidad y de posibilidad que estas experiencias, que espero se hayan constituido en nuevas disposiciones, la idea de hábitos de Bourdieu, permita generar condiciones institucionales de continuidad en una modalidad combinada, bueno, y que esas aulas virtuales ahora, aunque volvamos a presencialidad, sigan fungiendo como posibilidad, no tanto, no solo de comunicación, sino de estrategias de acompañamiento y de transmisión, que bueno, por lo menos en la Nacional y en la Católica, donde yo estoy, no estaba, ¿sí? Gracias, Lauri. Excelente, muchas gracias, Sandra.